mí cuando se me solicitó para esta charla, para este taller, se me pidió que intentase dar una formación respecto a qué hacer cuando nos encontramos con conductas disruptivas, cuando nos encontramos con conductas disruptivas en los equipos, con los jugadores, distintas situaciones que nos podemos encontrar. Entonces ya en el título ya estoy intentando dar un poquito de información y un poquito de nociones de por dónde van a ir los tiros. Porque fijaos que en el título aposta he quitado el tema de las conductas disruptivas. He quitado esa palabra y he puesto conductas favorables. ¿Por qué? Porque gran parte del trabajo que vamos a hacer va a ser dirigido a no buscar evitar las conductas disruptivas, sino conseguir las conductas favorables, las conductas alternativas a las conductas disruptivas. ¿Por qué? Porque los objetivos en psicología del deporte, es una de las nociones básicas, tienen que estar siempre formulados en positivo, es decir, tenemos que buscar siempre lo que queremos conseguir. Tenemos que proponer siempre y nunca pedir lo que no conseguir, lo que evitar. ¿Por qué? Porque si damos nociones sobre qué cosas evitar, la gente sabe por dónde no ir, pero la gente no sabe por dónde ir o no le está prestando atención o teniéndolo en cuenta. Aunque parezca que va implícito y parezca que es lógico, es importante que los objetivos estén siempre formulados en positivo. Y aparte, la primera parte del título, liderando. ¿Por qué? Porque vamos a, como entrenadores, gestores, psicólogos, etcétera, o incluso capitanes de equipo, que hablaremos un poquito de ello, la variable de personalidad que está versada en modificar las conductas de los demás o dirigir las conductas de los demás es el liderazgo. Un líder, por definición, es una persona que tiene capacidad para redirigir la conducta de los demás, para influir en las conductas de los demás. Si los demás están comportándose de una forma gracias a mi influencia, y a esa forma es mi intención en la que se comporten, entonces tengo más habilidades de liderazgo. Por eso el título, ¿vale? Que es un poco raro, pero quería que tuviese esas informaciones y ahí lo tenemos. Bueno, voy avanzando. Aquí tenemos la presentación, ya me ha presentado Adrián, pero bueno, lo que os ha dicho, yo soy psicólogo del deporte, he trabajado en distintas entidades, en distintos centros deportivos, en la mayoría de ocasiones con las categorías inferiores, aunque bueno, algunos pinitos he hecho con primeros equipos. Y sobre todo trabajo en esa UPA Psicología y Coaching, en esa unidad de psicología especializada, sobre todo en deporte, optimización de rendimiento, oposiciones y música, artes escénicas, es decir, todo lo que implique una optimización de rendimiento, atendiendo casos individuales, dando talleres como este, etcétera. En fin, avanzando un poquito a lo que vamos a ver hoy. Lo primero de todo, las conductas disruptivas. Sí, ya sé que he dicho que vamos a centrarnos en las conductas favorables a conseguir y vamos a dejar las conductas disruptivas, pero ese es el discurso que le daremos a los jugadores. Esa es la forma en la que nos enfocaremos a los jugadores. Aquí en el taller, evidentemente, tenemos que saber qué son las conductas disruptivas y sabemos que las queremos evitar y que queremos no conseguirlas. Lo primero de todo es definir cuáles son las conductas disruptivas, cuáles son las conductas que queremos evitar. Es importante tener localizadas con nombres y apellidos esas conductas que son las que no queremos que aparezcan o que son las que si aparecen queremos que dejen de aparecer o que se modifiquen. La definición que he puesto ahí es que sería cualquier conducta que vaya en contra del correcto desarrollo de los entrenamientos, competiciones y demás actividades implicadas en el club o en el equipo, que no sean las deseadas por el entrenador y el club. ¿Esto qué significa? Que al final depende. Hay conductas que son claramente disruptivas o tendrían cierta unanimidad o consenso a la hora de ser consideradas disruptivas, como por ejemplo conductas violentas, ¿no? Serían consideradas disruptivas claramente. O el bajo esfuerzo en los entrenamientos sería prácticamente por todo el mundo considerada como disruptiva. Pero, por ejemplo, poner un ejemplo, esas conductas que están en competición en el límite del reglamento, que son legales, pero que no son del todo deportivas. Que, bueno, en baloncesto están las antideportivas, pero bueno, yo que vengo más del mundo del fútbol estoy más habituado a este tipo de líneas invisibles en cuanto a lo legal y lo ilegal.
Y pues hay entrenadores y clubes que están en contra de un ejemplo muy clásico, lo de tirar el balón fuera cuando tenemos la posesión si el otro equipo tiene un jugador que parece que se ha lesionado, que tiene algún problema. Eso no lo marca el reglamento, pero puedo no hacerlo. Y eso muchas veces depende del entrenador o del club, si sí o si no, si es deportivo, si no es deportivo, si no tiene nada que ver con esto. Entonces, que esa conducta sea disruptiva o favorable depende de la filosofía del club. Y así, pues, con todos los ejemplos que se os puedan ocurrir. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, os voy a dar un par de minutos, un minuto y medio, hasta y 43, para que hagáis una lista de cuáles son las conductas que vosotros querríais evitar en vuestros jugadores. ¿Cuáles son las conductas que vosotros consideréis disruptivas, que consideráis que alteran el correcto desarrollo de vuestros entrenamientos o de las competiciones? Evidentemente, mientras lo vais haciendo, lo voy contando, evidentemente lo deseable sería que tanto club como entrenadores estuviesen alineados en las mismas conductas disruptivas. No que el club estuviese promoviendo ciertos valores o cierto tipo de conductas y que los entrenadores y entrenadoras fueseis por otro lado. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Mientras tanto, ya os digo, coged de donde queráis, en un folio, en el móvil, en una tablet, en un ordenador, en lo que tengáis a mano, y hasta ahí 43 continúo. Haced una lista de cuáles son las conductas disruptivas que a partir de mañana mismo vais a tratar de evitar que ocurran en vuestros equipos. O que os estéis encontrando en vuestros equipos y que querríais que dejasen de estar. Vale, confío en que ya tengáis todos algunas, por lo menos 3 o 4 o 5. Evidentemente, pues poned unos puntos suspensivos abajo, un etcétera, pues si lo queréis terminar, pues lo queréis terminar después, porque seguro que hay cosas que a lo mejor no las habéis pensado, pero en algún momento os aparecen en la memoria. Es importante, como acabáis de hacer, tener con nombres y apellidos las conductas que quiero evitar. No todas las conductas son disruptivas. No para todo el mundo las mismas conductas son las que van a ser disruptivas ni favorables. Entonces es importante que cada uno de vosotros tengáis claras cuáles son las conductas a por las que vais, ¿vale? Porque primero tenemos que saber cuáles son para poder luego evitarlas o modificarlas. Aquí os pongo algunos ejemplos de cosas que podrían considerarse disruptivas, pues las contestaciones, cuando das un feedback a un jugador y él pues te contesta de mala manera. Habría que operativizar qué es exactamente una mala manera, si el simplemente contestar, si contestar a voz en grito, si contestar con improperios. Habría exactamente ver qué contestación se consideraría como conducta disruptiva. Los conflictos entre jugadores en el vestuario, las conductas antideportivas, el consumo de sustancias, ¿vale? Según edades, pues os lo podéis encontrar más o menos. El bajo esfuerzo en los entrenamientos y valores contrarios a la identidad del club. ¿Vale? Normalmente, pues los clubes les gusta sentirse identificados con ciertos valores, cada uno los suyos, pues hay algunos clubes que les gusta sentirse identificados con la responsabilidad, con la humildad, con el respeto al compañero, el respeto a los estamentos, a los árbitros, a lo que sea. Y entonces el desplegar conductas que vayan en contra de esos valores, pues serían contrarios a la identidad del club y por lo tanto se considerarían conductas disruptivas. ¿Qué cosas podemos hacer? Y esta va a ser la parte más teórica, ¿vale? Aquí os pido un poquito de atención y de paciencia, porque esta va a ser la parte más de términos y la más técnica desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cuáles son los fundamentos que implican las conductas en general, no solo las disruptivas. Las conductas disruptivas, obviamente, por el propio nombre, son conductas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de aprendizaje que tenemos todos los seres humanos y prácticamente todos los mamíferos para aprender conductas nuevas, para mantener conductas disruptivas que tenemos aprendidas y para desaprender estas conductas? Todas las conductas que desplegamos, que llevamos a cabo en nuestro día a día, si lo hacemos así, si las llevamos a cabo y las desplegamos, es porque las hemos aprendido.
y las hemos aprendido gracias a las consecuencias que siguen a nuestra conducta, ¿vale? Esas consecuencias que pueden favorecer que esa conducta se repita en el futuro, si son un refuerzo, o que esa conducta reduzca su probabilidad de aparecer en el futuro. Refuerzos y castigos son términos que se definen operativamente, es decir, que se definen por lo que hacen. Si yo estoy en un partido, hago una falta según el reglamento, ya no de esto deportivo, antideportivo, tal, una falta según el reglamento, y el árbitro no lo ve, el entrenador y mis compañeros que lo ven se alegran porque hemos conseguido una ventaja de haber ejecutado esa falta, y yo consigo, evidentemente, esa ventaja que me ha dado el aplicar esa falta hace que esa conducta se repita en el futuro. Yo aprendo diciendo, hombre, cada vez que hago esta falta, si he hecho esta falta he conseguido un beneficio, cuando el árbitro no mira, entonces yo puedo hacer más faltas en el futuro. Esa conducta habría sido reforzada y aumentaría su probabilidad de repetirse en el futuro. Sin embargo, si yo llevo a cabo esa falta, el árbitro lo ve y me sanciona, que por cierto las faltas y las sanciones están precisamente para esto, para reducir la probabilidad de que las conductas no deportivas o no legales no se repitan en el futuro, pues dejaré de hacer esa conducta, porque o bien me he comido unos minutos fuera, porque o bien el entrenador, aunque no lo haya visto el árbitro, ha aplicado consecuencias, me ha sacado del campo, me ha regañado o lo que sea, entonces dejaré de hacer esa conducta en el futuro. Es decir, un mecanismo de aprendizaje básico, pero que más o menos sofisticado, tenemos todos los seres humanos y tienen todos los deportistas. Cada conducta que hacemos es sensible a los refuerzos y a los castigos. De nuevo, refuerzos y castigos se definen por lo que hacen, es decir, no cualquier premio tiene por qué ser un refuerzo. Habrá gente que sea más sensible al refuerzo social, a darle una palmadita en la espalda, a decirle que bien lo ha hecho, a un abrazo, y habrá gente que sea menos sensible a eso. Si alguien está haciendo algo que yo creo que es bueno que haga y me dedico a reforzarle aplaudiéndole, si esa persona no aumenta su probabilidad de repetir esa conducta en el futuro, los aplausos no son un refuerzo para esa persona, a pesar de que lo sean para otra persona. De la misma forma, los castigos. Por ejemplo, tenemos un chico que se está portando mal, si le echamos del entrenamiento, si se sigue portando mal, es porque echarle del entrenamiento no está suponiendo un castigo, porque no está disminuyendo la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. Entonces, hay que ser muy finos, hay que hilar muy finos con las consecuencias que vamos a administrar a las conductas, sobre todo porque además tenemos una cultura muy democratizada en la que hay que aplicar más o menos las mismas consecuencias de las mismas conductas de todo el mundo. Sin embargo, esto no siempre es igual de efectivo. ¿Por qué a él le aplaudes y por qué a mí no? ¿Y por qué a él le echas y a mí en cambio me hace recoger el material? ¿Vale? Estos son disyuntivas que nos podemos encontrar aplicando este tipo de cosas. Sé que esto se hace un poco denso, pero os pido un último esfuerzo, ¿vale? Ya terminamos de esta parte más técnica y pasamos a cosas más prácticas o más aplicables. Tanto los refuerzos como los castigos se pueden aplicar desde un punto de vista positivo o desde un punto de vista negativo. Pero esto no tiene nada que ver, positivo o negativo, con bueno o malo. No estamos hablando de refuerzos buenos y refuerzos malos. Estamos hablando de positivo o negativo en el sentido de positivo, adición, te doy un premio, negativo, sustracción, te refuerzo porque te quito algo que te molesta. Por ejemplo, te libro de recoger el material. Eso sería un refuerzo negativo, porque estoy intentando hacer que tu conducta, estoy premiando tu conducta para que se repita en el futuro a través de retirarte algo que te molesta. Y lo mismo con el castigo. Un castigo positivo pues podría ser un grito y un castigo negativo podría ser quitarte minutos de juego, por ejemplo, ¿vale? Pero ya veis, ya os estoy diciendo que los castigos y los refuerzos dependen mucho de cada persona. Avanzamos un poquito. El castigo, ¿vale? Algunos detalles del castigo, porque cuando nosotros aparece una de las conductas disruptivas que tenemos en la lista y decimos, vale, cada vez que aparezca una de estas conductas disruptivas que tengo en la lista, en mi jugador le voy a castigar. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de que la conducta disruptiva se repita en el futuro, como acabamos de ver. Pero el castigo tiene que tener ciertas características. Primero, como decía Luis Van Gaal, siempre negativo, ¿vale? El castigo es siempre negativo, nunca positivo. Nunca tenemos que, o tenemos por qué, gritar, humillar, evidentemente golpear, ¿vale? Que sería, lo digo porque sería también un castigo, aunque
pues sobra la aclaración, ¿no? Pero nunca haríamos un castigo positivo, siempre haríamos un castigo negativo. Siempre nos centraríamos en la retirada de algo agradable. Por ejemplo, pues eso, la retirada de minutos, el recoger el material. Yo soy un poco enemigo de castigar con físico, que también es como muy socorrido, pues ahora te vas a dar 3 vueltas al campo y tal, o vas a hacer no sé cuántas flexiones, pero el físico al final, que es una parte del entrenamiento, a mí no me gusta, o soy bastante contrario a asociarlo al castigo o asociarlo a algo malo, porque se supone que les tiene que gustar hacer abdominales, correr y lo que sea. Se supone que tienen que estar motivados por ello, no ser algo que suponga un castigo, ¿no? Pero bueno, intentar hacerlo el castigo siempre negativo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, tanto si es negativo como si es positivo, el castigo está destinado para hacer lo mismo. Entonces, no tenemos por qué gritar, no tenemos por qué pues humillar en público o lo que sea, no tenemos por qué aplicar un castigo positivo, porque con el castigo negativo vamos a conseguir el mismo efecto, que es disminuir la probabilidad de que la conducta disruptiva se repita en el futuro, como ya os he dicho. Siempre inmediato el castigo, es decir, cuando se despliega la conducta, el castigo tiene que venir al final justo de que la conducta se ha desplegado. Si el castigo está diferido en el tiempo, va a tener mucho menos peso, mucha menos influencia en la conducta que acaba de ocurrir. Que esto explica por qué siempre los seres humanos, y en estos nos sentimos todos identificados, pues preferimos un refuerzo inmediato a pesar de que pueda suponer un castigo en el futuro. ¿Por qué procrastinamos? Procrastinamos porque ahora me apetece. Tiene mucho más potencia en mi conducta ver una serie ahora o estar con el Instagram o con el móvil, a pesar de que mañana me va a pillar el toro a la hora de entrar a un trabajo y ahí lo voy a pasar mal. Porque cuando planteo este modelo mucha gente pregunta, pero bueno, pero al final luego lo acabo pasando mal. Sí, pero luego este sistema de aprendizaje no entiende tanto de luego, entiende de lo inmediato. Imaginemos un perro, imaginemos un perrito, un cachorrito, que le estamos enseñando a no hacer pis en casa, ¿vale? Sería la conducta disruptiva, sería un ejemplo de conducta disruptiva. Este perrito no tiene comunicación, entonces aquí se ve mucho más, o sea, no tiene comunicación verbal, entonces aquí se ve mucho más claro lo que quiero decir. Si el perrito se hace pis en casa y nosotros le miramos, no hacemos nada, y luego a las 3 horas vamos y le damos con el periódico, eso sería un castigo positivo, el perro no va a entender que lo que tiene que hacer, que lo que ha hecho mal es hacer pis, ¿vale? Si hace pis en la calle y seguimos paseando y a las 3 horas le doy una chuche, el perro no va a entender que la chuche viene por haber hecho pis en la calle. Los castigos tienen que administrarse, y los refuerzos, inmediatamente después de la conducta que queremos modificar. Evidentemente nunca físico, ya lo he dicho antes. Entonces, esto creo que ahora hay otra, ¿no? Vale, y luego, antes de hacer la tarea esta, también siempre el castigo tiene que ir acompañado del refuerzo de la conducta alternativa, para que tenga efecto. Lo que os he dicho al principio, lo de las conductas favorables, no solo tienen que saber por dónde no ir, sino que tienen que saber por dónde ir, tienen que saber cuál es la conducta favorable. No es tanto hacer el vago o no hacer el vago, como esforzarse, por decirlo con un ejemplo. La conducta alternativa sería esforzarse y la conducta disruptiva sería hacer el vago, ¿vale? Entonces, vamos a dar otros 2 minutos. Ya tenéis la lista de vuestras conductas disruptivas y hasta ahí 56. Vamos a hacer una lista de posibles castigos para las conductas disruptivas de la lista anterior, dentro de los que disponéis en los entrenamientos y partidos, ¿vale? Dentro de los que disponéis en vuestro día a día, una lista de posibles castigos que podríais aplicar para las conductas disruptivas de la lista anterior y una lista de posibles refuerzos para las conductas alternativas a dichas conductas disruptivas, ¿vale? Es decir, pues os doy algunos ejemplos. Quitarte minutos de partido. Eso, recoger el material. Bueno, pues lo que se os vaya ocurriendo. No quiero decirlos yo muchos para que podáis desplegar vuestra creatividad. Y luego, pues posibles refuerzos para conductas alternativas. Pues lo mismo, te quito de recoger el material, te doy más minutos en partido. Bueno, si algunos aplicáis el tema de las multas cuando llegan tarde y tal, que por cierto sería un castigo negativo porque te estamos quitando dinero, ¿no? Lo típico de que tienes que poner 1 euro si llegas tarde, cosas así, y luego con eso al final de temporada se usa el bote para invitar a pizzas o lo que sea, pues administrar también eso, ¿vale? Y cositas así. Vale, alguien había encendido el micrófono, creía que pasaba algo, pero veo que está todo bien.
Vale, hay 56, bueno, 56 un poco avanzado. Continúo, ¿vale? Para daros tiempo a hacer vuestra lista de castigos y de refuerzos. Posibles, ¿eh? Aquí brainstorming, no, aunque os parezca ridículo desde fuera, aunque os parezca poco aplicable, ¿vale? Vosotros ponedlo. Que luego no lo vais a tener que enseñar a los demás, no da ninguna vergüenza, es para vosotros, así que vosotros ponedlo, aunque ya os digo, aunque os parezca poco aplicable. Son y 56, voy a dar un poquito más porque me he enrollado un poco hablando y a lo mejor os he molestado. Bueno, suficiente. Voy a ir avanzando. Me imagino que pues algunos os habrán ocurrido más, algunos os habrán ocurrido menos, pero ya os digo, ya tenéis ahí vuestra lista, poned abajo unos puntos suspensivos porque la podéis complementar a partir de aquí. Además, como la charla va a estar grabada, pues podéis recurrir ahí otra vez si tenéis cualquier duda y luego pues seguir poniendo los castigos y los refuerzos con los criterios que os he indicado. Avanzamos. Bueno, claro, y esto era lo que yo quería que apareciese. Y la lista de las conductas alternativas, ¿vale? Bueno, venga, vamos a 30 segundos más. A ver, entiendo que son implícitas, que es implícito y que ya lo habréis hecho, pero bueno, ahí es culpa mía que está desordenado, ¿no? Debería ser primero las conductas alternativas y luego los refuerzos para las conductas alternativas. Pero bueno, por eso le había dado rápido para que apareciese todo, porque sabía que aquí había algo raro. Pero bueno, vamos a dejar un poquito más. Insisto, me imagino que ya las tenéis pensadas, que es simplemente ponerlas. La mayoría son pues conductas contrarias o incompatibles con las anteriores. Lo que os he dicho, pues hacer el vago, esforzarse. Hacer conductas antideportivas, pues mantener conductas deportivas. Contestar, pues, o dar malas contestaciones, pues dar buenas contestaciones o dar contestaciones o las inquietudes que tengas en los momentos adecuados para esta comunicación, ¿vale? Ese tipo de ejemplos. ¿Cuándo empezamos a aplicar estos sistemas? ¿Cuándo empezamos a aplicar estas normas al equipo? Bueno, lo suyo es hacerlo a principio de temporada. Ahora estamos en marzo, finales, entonces queda poca temporada. Ahora ya tenemos el equipo ya está habituado a un sistema de funcionamiento. Entonces, se puede hacer, y yo lo he hecho muchas veces, pero bueno, lo ideal es hacerlo a principio de temporada, es decir, presentar estas normas que van a existir, estas conductas son las que hay que hacer. Si no aparecen estas conductas y aparecen estas otras, va a haber estas consecuencias y a partir de aquí, con esta cultura, empezamos la temporada. Y hay mucha firmeza, ahora lo vamos a ver. A principio de temporada sobre todo. Y aquí, como tenía mucho espacio, pues he puesto una imagen. Y luego, ¿cómo aplicar? Vale. Importante. Las consecuencias, castigos, refuerzos y conductas disruptivas y alternativas, es importante que todo esto esté relativamente consensuado con el equipo. No quiere decir que ellos vayan a decidir cuáles son las conductas que hay que reforzar y cuáles son las conductas que no, y qué premios y qué castigos. Pero sí que haya un espacio, uno de los primeros entrenamientos, en 15, 20 minutos, en los que se pregunte, oye, chicos, o chicas, ¿qué conductas creéis o qué cosas creéis que pueden entorpecer los entrenamientos y que no queréis que estén en los entrenamientos por parte de los jugadores? ¿Qué cosas creéis que no estén en los partidos? ¿Qué cosas creéis que deberían aparecer en los partidos? Entonces ellos mismos, por pura deshabilidad social, pues van a hablar de no, pues esforzarse, dejarse la piel, pues no, que no haya conflictos, no pelearse, tal, no gritar. Al final van a tirar de lo políticamente, aunque sea por políticamente correcto, pero vamos, que la mayoría de los jugadores están comprometidos con este tipo de conductas al final, entonces van a salir. Se va dando un poco, así tienen esa ilusión de control y eso fomenta el compromiso con el sistema y con las normas que se están proponiendo. Es importante que tengan esa percepción de consenso, esa percepción de que han sido partícipes en las normas que se han hecho, que al final son las bases de la democracia, ¿no? Que tengamos ilusión de control de lo que luego se hace.
Así que si funciona para la sociedad, pues funciona para los equipos. Entonces, es importante o es también recomendable hacer una lista con esas normas, hacer una lista con las consecuencias que van a aparecer y que estén firmados, de forma simbólica, obviamente, no les va a comprometer legalmente a nada, pero de forma simbólica que esté firmado pues, por los jugadores y por los entrenadores. ¿Vale? Luego, una vez se ponen estas normas en marcha, se tienen que aplicar de forma firme, estricta. No, venga, va, no te castigo, venga, que hoy me caes bien, hoy me has pillado de buen humor. Aquí es importante entender que los castigos no se tienen por qué administrar con mala cara o con mala leche. De, pues ahora te castigo por tonto, tal. No tenemos por qué hacerlo así. Yo soy un órgano ejecutor de las normas a las que todos, por el consenso, nos hemos comprometido a principio de temporada. Has cometido una de las conductas disruptivas, te toca el castigo que tú mismo firmaste a principio de temporada. Como he explicado antes, si los castigos y los refuerzos no se administran inmediatamente después de la conducta que queremos modificar, va a ser menos efectivo. Así que siendo estrictos a la hora de aplicar los castigos y los refuerzos, fomentará la efectividad del programa. Y además fomenta la cultura de que el equipo y el club está por encima de cualquier jugador, pensando, por ejemplo, en la retirada de minutos, porque muchas veces nos encontramos con la situación de entrenadores de no, claro, pero es que si le quito minutos a este jugador, pues entonces ¿a quién pongo? Porque este jugador es el que me resuelve tal. Claro, un jugador no puede usar eso como chantaje para poder salirse con la suya y poder desplegar conductas disruptivas. Si queremos minimizar las conductas disruptivas, tenemos que entender que a lo mejor a veces perdemos por otro lado, pero estaremos consiguiendo un clima en el que las conductas alternativas son las que van a imperar y cualquiera va a ver que nadie está por encima de eso, ¿vale? Al final estas normas y esta cultura son el club, ¿vale? Y son el equipo. Y ningún jugador puede estar por encima de eso, o por lo menos así pienso yo. Y luego, una forma de poder hacer esto más visual es a través de la técnica que se llama economía de fichas. Muchas veces, igual alguno lo habéis pensado, no vamos a disponer del refuerzo o el castigo inmediatamente. Si estamos en el entrenamiento y veo que uno va arrastrando los pies y que está continuamente interviniendo mientras yo estoy hablando, yo el entrenador me refiero, y le digo, pues ahora no vas a jugar, o vas a jugar menos minutos, vas a jugar 5 minutos menos, o 2 minutos menos este fin de semana. Claro, el castigo va a llegar realmente en el fin de semana, así que va a estar diferido, ¿ok? Pero si hacemos una especie de economía de fichas, tener unas fichas, literalmente, como dinero, ¿vale? Al final es lo mismo. Os he dicho antes que los refuerzos o los castigos dependen mucho de la persona, pero hay unos pocos, pero uno concreto, un refuerzo que es universal, que a todo el mundo le refuerza, o a prácticamente el 99% de las personas, que es el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero en sí mismo no hace nada, no es ningún refuerzo, pero con el dinero que me has dado ya puedo conseguir muchos de los refuerzos que sí quiero después. Entonces, con las fichas es una forma de construir una economía, crear una divisa que pueda ser intercambiada luego por los verdaderos refuerzos o los verdaderos castigos. Al final sustituyen al refuerzo, es lo que acabo de explicar. Es importante que sean manejables, portátiles, para poder administrarlas, para poder entregarlas. A ver, se puede hacer como positivo o negativo, o sea, se puede hacer como en clase, ¿no? Con positivos y negativos de viva voz y apuntándolo en una tablilla, que a lo mejor esté expuesta incluso, pero si son cosas que se entregan, pues es mucho más visual este efecto. Es importante que sean también atractivas en sí mismas. Al final vas a dar un premio, pues es atractivo en sí mismo. Pues, por ejemplo, podéis imprimir unas fichas, unos cuadraditos de, yo qué sé, pues es baloncesto, pues Pau Gasol vale por 5 puntos, Luka Doncic vale por 3 puntos y bueno, pues otro que os guste menos, no quiero herir sensibilidades de nadie, pues vale 1 punto, ¿vale? Y entonces, pues, mira, has ganado un Pau Gasol, has ganado y ya entras también un poco en esa dinámica de juego que lo hace atractivo en sí mismo. Y luego la retirada. Evidentemente aquí el castigo sería negativo. Lo que os he dicho antes sería la retirada de fichas, ¿vale? Como has hecho una conducta disruptiva, te quito una ficha o tienes menos 5 fichas. Tienes que conseguir 5 fichas para poder estar a 0, por ejemplo. Ir llevando un poco esa cuenta, ¿vale? Son más efectivas cuanto más pequeños son los jugadores, cuanto más jóvenes. Pero bueno, yo creo que esto es simplemente por pura predisposición. Hay unas edades entre cadetes infantiles de segundo año y tal, donde muchas veces pues todo lo interpretan como condescendencia, todo lo interpretan como que se les está llamando niños,
incluso con juveniles o ya incluso primeros equipos o filiales, admiten bien el tema de las fichas, pero el estar dándoles fichas y quitándoles fichas según qué edades, a estas edades más adolescentes, les puede resultar condescendiente. Aún así, o sea, si fuese yo, se aplica y ya está, y ya te acostumbrarás a ello, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a la economía de fichas. Todo lo que hemos visto hasta ahora va en dirección de la prevención, ¿vale? De prevenir la aparición de conductas disruptivas y favorecer o fomentar la aparición de conductas favorables. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con las conductas disruptivas? ¿Qué pasa cuando pues, un jugador tiene un conflicto, cuando un jugador está contestando, cuando un jugador no se está portando como uno quisiera? Una de las cosas que podemos hacer es aplicar la comunicación, generar un espacio en el que el jugador se pueda sentir seguro para expresarse, ¿vale? El propio jugador que está cometiendo esas conductas disruptivas, aparte de los castigos y todo eso, pues buscar un momento para que pueda comunicarse. Abrir espacios para que los jugadores puedan expresarse, opinar, sugerir. Todo esto es importante, insisto, les va a dar sensación de influencia, de control. Va a fomentar la cohesión del equipo. Atendiendo los casos individuales, cuando yo tengo delante ya al jugador que le he llamado a capítulo, pues porque ha cometido una de las conductas disruptivas que tenéis ahí en vuestra lista, ¿qué cosas hacemos? Número 1, le preguntamos, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de ir haciendo los calentamientos arrastrando los pies? ¿Qué opinas de todo lo que interrumpes, todas las veces que has interrumpido, cuando yo estoy dando las instrucciones en los entrenamientos o en las charlas antes de los partidos? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasa? Cuéntame. Y entonces escuchamos activamente su versión. Escuchar activamente que implica dar feedback a nivel de la comunicación no verbal de que le estoy escuchando. Asentir, acompañar, repetir un poco lo que dice, o sea, que eso, sí, tal. O sea, que se sienta escuchado. No que esté hablando, no si estemos así tomando notas, sino que sienta que le estamos escuchando, que se está expresando y se le está escuchando. Validamos sus emociones. Entiendo que te enfades, entiendo que estés enfadado, a mí también me enfadaría, entiendo que estés triste por esto, entiendo que estés frustrado. Validamos sus emociones y contrastamos sus ideas. Por ejemplo, un jugador que esté jugando menos y se esté comportando de forma disruptiva porque está jugando menos que otro que juegue en su puesto. Uno le puede, y entonces dice, claro, es que siempre juega al otro y aunque yo me esfuerzo mucho, yo me esfuerzo más y el otro juega esforzándose menos y juega solo porque no sé qué, estas cosas que tienen que hacer los jugadores. Pues y a veces incluso pues, no están tirando lejos, ¿no? Pero bueno, le escuchamos y luego decimos, pues validamos la emoción, entiendo que estés cabreado porque estés jugando menos. Yo también estaría cabreado si estuviese jugando menos que el compañero con el que compito. Ahora, las ideas las contrastamos. Fíjate que estás jugando estos minutos, el otro está jugando estos. Al final, por cosas que pasan a veces, la decisión responde a cosas tácticas. A ti te necesito más para este tipo de partidos, ya te necesito más para este tipo de partidos y en estos últimos partidos han sido más los suyos, pero a ti te voy a necesitar después. Motivamos al cambio de conductas. De todos modos, piensa que cuanto más estés desarrollando esas conductas disruptivas, pues tú qué crees, que estás más cerca o más lejos de acabar quitándole el puesto al otro. Tratar de picar a través del pique, a través de la motivación hacia el cambio y comprometernos a las consecuencias, ¿vale? Pues yo ojalá que cambies de actitud y que estés más predispuesto, pero si no, pues tendrá estas consecuencias. Voy a encender una luz porque no sé si me estaréis viendo bien, ahora que me doy cuenta. Y comprometer un poco las consecuencias que nos podemos encontrar. Y en estas muchas veces usamos la técnica de toda la vida, poli bueno, poli malo, ¿vale? Muchas veces el primer entrenador no puede sentarse a escuchar, a validar y todo eso porque tiene un rol cogido que no es muy compatible con esas conductas, pero muchas veces el segundo entrenador o los psicólogos pues estamos más cerca de ese rol. Si disponéis de ello, pues hacerlo. También no digo que el primer entrenador no pueda hacer esto, obviamente, pero muchas veces me encuentro con que ese primer entrenador tiene asumido otro tipo de rol que le dificulta aterrizar a este tipo de conductas. El feedback. A la hora de transmitir, esto en cuanto al liderazgo, a la hora de transmitir lo que está pasando, a la hora de transmitir las conductas disruptivas que queremos cambiar o cualquier otra conducta que queramos cambiar, aunque sea una cosa técnica, aunque sea algo físico, el feedback es la instrucción que damos de la conducta que ha realizado el jugador previamente. Para esto, por eso hay un sándwich ahí, utilizamos lo que se denomina el método sándwich. Siempre habrá algo que ha hecho bien el jugador, aunque sea el esfuerzo, aunque sea la actitud.
siempre habrá hecho algo hay algo que habrá hecho bien. Entonces siempre empezamos dando el feedback positivo. Ponemos una rebanada de pan de feedback positivo. Ah, mira, qué bien has hecho esto, qué bien has visto estos pases, qué bien has visto estos huecos, aquí qué bien cuánto te has esforzado, cuánto has corrido, lo que sea. Evidentemente sin que suene condescendiente, ¿vale? Que se vea que estamos basándonos en cosas que ha hecho bien de verdad, que estamos contentos por ello de verdad y lo transmitimos, porque es igual de útil el feedback positivo que el negativo. Luego, así lo que hacemos es bajar un poco las barreras, porque a nadie le gusta que le den el feedback negativo, a nadie nos gusta que nos digan esto que has hecho está mal. Entonces, cuando nos van a decir eso, vamos a levantar barreras. Y a la hora de transmitir el feedback positivo, lo que tenemos que hacer es bajar barreras. Entonces, si yo ya te regalo un poco la oreja con el feedback positivo al principio, ya me vas bajando un poco esas barreras, me vas bajando un poco esas defensas. Ya estás más predispuesto a escucharme lo negativo. Luego te doy el feedback negativo, que tiene que tener ciertas características. Bueno, lo primero es recomendable hacer el feedback negativo en privado. ¿Vale? Porque si yo veo que me están diciendo lo que he hecho mal delante de todos, mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoeficacia va a rebelarse un poquito contra eso y voy a intentar agarrarme los clavos ardiendo de sí, pero es que ha sido porque me han dado mal el pase, porque me ha dado el sol en la cara, porque la zapatilla, porque no sé qué. Voy a estar menos predispuesto, van a levantarse más esas barreras. Si puedo, que no siempre puedo, doy el feedback negativo en privado. Y luego, 3 cosas a tener en cuenta a la hora de dar el feedback negativo. En vez de hacer referencia a la esencia del jugador, hacemos referencia a las conductas del jugador. No decimos eres un chupón, no decimos eres, ¿vale? Decimos haces, decimos no la estás pasando, decimos las conductas. ¿Por qué? Porque si hago referencia a lo que es el jugador interpreta que no lo puede cambiar. Yo no puedo dejar de ser lo que soy. Entonces cuando entran, sobre todo cuando son adolescentes, en él es que yo soy así, el que no le guste, que no mire o que no venga. No, tú no eres así, tú estás decidiendo tomar una conducta que puedes cambiar en el futuro. Entonces elige cambiar la conducta, elige otra cosa. Así que hacemos referencia a lo que se ha hecho, no a lo que se es. Luego tampoco hacemos referencia al pasado, hacemos referencia al futuro. No decimos es que hoy no has pasado ni un balón. Pues no, decimos para el próximo partido, cuando te veas en este tipo de situaciones, busca el pase. Decimos la conducta en el futuro. Por lo mismo, porque en el pasado yo ya no tengo margen de maniobra. Dejas al jugador o a la persona que está recibiendo el feedback sin margen de maniobra, le dejas incapaz, igual que con el ser. No puedo cambiarlo, entonces eso me eleva las barreras y entonces ya no estoy tan predispuesto a escucharte. Y hacemos referencia a las cosas que sí queremos que haga, como lo decíamos en el título, y no a las que no queremos que haga. Para el próximo partido, pásala. No diríamos, para el próximo partido no te las tires todas. No decimos lo que no queremos que haga. Decimos, para el próximo partido, busca el pase en este tipo de situaciones. Es decir, que damos feedback positivo, luego el feedback negativo, si puede ser en privado, haciendo referencia a las conductas versus a la esencia, haciendo referencia al futuro versus al pasado y haciendo referencia a lo que sí queremos conseguir versus a lo que queremos evitar, y terminamos con otra rebanada de pan positiva, dando un mensaje de ánimo, diciendo, venga, que para la siguiente lo vas a conseguir, que con esfuerzo seguro que lo consigues, que yo creo que va a salir bien, etcétera. Y así nos queda, pues, un feedback bien rico, bien cocinado, bien nutritivo. El tema de utilizar a los capitanes para también es un poco tanto paliativo como preventivo. El hecho de reunirme con los capitanes, que también tienen que ser líderes, que los capitanes no están solo para ser capitán y levantar los trofeos y llevar brazaletes, sino que tienen que tener una utilidad dentro del equipo. Y yo pues me reúno normalmente con los capitanes de los equipos y les cuento, mira, estas son las conductas que quiero que estén en el equipo. Así que quiero que las hagas, que las despleguéis, que deis ejemplo vosotros, los capitanes, los entrenadores también. Evidentemente, si les estoy pidiendo que no griten, les estoy pidiendo que se comporten, les estoy pidiendo que no tengan conductas antideportivas y yo me paso el partido metiéndome con los árbitros, con los rivales o lo que sea, pues entonces estoy perdiendo la oportunidad de influir a través del aprendizaje vicario, el aprendizaje social, el aprendizaje de imitar a los demás. Y los capitanes, que son líderes, que están elegidos supuestamente porque tienen esa capacidad de tirar de los demás, pues si les educamos y les formamos en ese tipo de conductas, pues van a ser unas pequeñas bombas de influencia, ¿vale? Que voy a tener dentro del equipo, en el vestuario, cuando yo no esté delante, en el campo, que pueden ser una extensión de todo este trabajo. Entonces, explicarles a los capitanes estas conductas, las quiero en todos los jugadores, pero en vosotros los primeros, y a partir de ahí que las vayan desplegando. Los líderes deben dar ejemplo, lo que os decía. Bien, siguiendo el método sándwich que acabamos de ver, para ponerlo en práctica, como estamos ya cerca del final, quiero que hagáis en minuto 2, de nuevo hasta 17, un feedback
para esta charla que acabamos de ver. ¿Vale? Vamos a poner el sándwich otra vez para que lo veáis ahí. Bueno, ya, a ver, no hace falta. Es positivo, negativo y mensaje de ánimo. ¿eh? Entonces me tenéis que decir. No lo voy a leer, bueno, me lo podéis mandar luego, se lo podéis dar a Adrián y me lo mandáis luego por email. Y así, pues mira, también es enriquecedor y me sirve a mí. Pero acordaos, la primera parte me tenéis que decir las cosas que os han gustado y las cosas que se han hecho bien en esta charla. Luego me tenéis que decir qué cosas puedo cambiar en el futuro, qué cosas puedo hacer en el futuro, ¿vale? Para una siguiente charla de este tipo. Y luego al final me tenéis que dar un mensaje de ánimo para que yo me sienta motivado y me apetezca cambiar estas cosas y sepa que vosotros confiáis en mí, creéis en mí para poder cambiar estas cosas y hacerlas mejor en el futuro. Voy a hablaros de un par de dinámicas, de ejercicios que se pueden hacer para fomentar un poquito la adhesión a las normas y el cumplimiento de las conductas alternativas y de las conductas favorables que queremos liderar. Dos conductas a nivel grupal, o sea, dos dinámicas a nivel grupal que se pueden hacer. La primera, que tiene el nombre de circuitos, se trata de dibujar, ¿vale? Está sobre todo, se puede hacer con cualquier edad, pero sobre todo en edades más tempranas funcionan mejor este tipo de trabajos, pero se pueden hacer con cualquier edad. Se hace un circuito, ¿vale? Pues se ponen unos conos, unos obstáculos y luego tirar la canasta y luego volver y luego tal. Un circuito que haya que hacer a nivel individual, ¿vale? Y se hace un esquema, un dibujo en una tira de papel. Y entonces se coge a la mitad del equipo y se le da bueno, se le enseña ese papel, mira, y se les explica que van a tener que hacer que el otro equipo, la otra mitad del equipo, haga el circuito que tú le estás enseñando, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener primero que tenemos a la mitad del equipo, tenemos a mucha gente. Van a querer empezar a hablar todos a la vez, van a tener que organizarse, van a tener que dejar que sea uno el que lidere y el que explique la tarea, van a tener que comunicar a los compañeros, van a tener que verse ante la situación de que los compañeros o no están atentos o no están haciendo caso, que luego al final a lo mejor no sale bien la dinámica. Entonces, sobre todo, esto lo que fomenta es empatía con el entrenador. Fomenta empatía con, fíjate que cada vez que vosotros no estéis escuchando, os estéis dispersando, lo que sea, fijaos lo que me cuesta a mí como entrenador, esto que os está costando a vosotros, fijaos lo que no es tan fácil, y esto es un circuito simple, pero luego los entrenamientos son mucho más complicados, son mucho más complejos. Evidentemente luego se hace al revés, tenemos otro circuito preparado para la otra mitad del equipo que se le expliquen a los otros. Lo tienen que hacer pues con comunicación verbal y vamos a ver ahí pues lo que os digo, cohesión grupal, liderazgo, comunicación y estamos atacando un poco las conductas disruptivas de no prestar atención, de hablar o distraerse o molestar, de que estén dos hablando entre ellos mientras los compañeros están explicando el circuito. Aquí el entrenador, el psicólogo, el que lo esté aplicando, el monitor, se quita de en medio. Aquí no podemos estar, no, que escuchéis a los compañeros y tal. No, no, aquí si tiene que salir desastroso, sale desastroso y luego al final de la dinámica pues damos esas moralejas, ese aprendizaje. Fijaos lo que ha pasado, ¿no? Pues así no vamos a ir bien en caso de que salga mal, pero ojalá salga bien. Y luego, y ya es lo último, y así terminamos, una dinámica que implica realizar, la mitad del equipo está realizando una tarea divertida, como puede ser una pachanga, un partido, un 3 contra 3, lo que sea, y la otra mitad está realizando una tarea menos divertida. Tarea divertida versus divertida. No, tarea divertida versus no divertida, ¿vale? Ahí hay una errata. Tarea divertida versus no divertida. Que la no divertida pues puede ser pues estar preparando el material o yo qué sé, o estudiar, ¿vale? O calentar, aunque ya os digo, hay que hilar muy fino porque a mí no me gusta que estudiar o calentar se hile como que no es divertido, ¿no? Habría que pensar con más imaginación, pero bueno, eso, a lo mejor poner el material o cosas así. Y aleatoriamente se toca un silbato o lo que sea y tienen que cambiar. Entonces, los que están divirtiéndose van a encontrarse más resistencia a nivel de motivación para pasar a la tarea menos divertida. Además, si lo hacemos justo cuando están a punto de hacer un ataque, cuando están a punto de meter una canasta, cuando están a punto de tal, o cuando les acaban de meter una canasta y tienen ganas de revancha y tal, podemos medir un poco la latencia que tardan el equipo que está en la tarea divertida para pasar a la no divertida versus el que está en la no divertida para pasar a la divertida y ponérselo en relieve diciendo, a ver,
aquí todas las tareas que hacemos son importantes, el calentamiento, el estudio, el recoger el material o lo que sea, todos somos un equipo. Habrá veces que algunos estén haciendo algo más divertido, que les apetezca más, y habrá veces que otros estarán más apoyando, animando, lo que sea, y es importante que estemos comprometidos con esto y tengamos fluidez a la hora de pasar de una cosa a otra, sin atacando la conducta disruptiva de la resistencia, la desmotivación hacia este tipo de tareas que son a lo mejor menos agradecidas. Han surgido varias preguntas en el chat a lo largo de toda la formación, entonces yo voy a intentar trasladártelas y resumírtelas pues, lo mejor que pueda, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues en un primer momento, bueno, tenemos una de Juan Carlos Rodríguez, ¿vale? Que, bueno, comenta que cuando tenemos un conflicto entre varios jugadores y sus versiones no son iguales, como suele ser habitualmente, y además que el entrenador no haya podido ver qué ha sucedido para poder intermediar, él dice que siempre es partidario de si tiene que reforzar o castigar, hacerlo a los dos. ¿Es conveniente o no es conveniente? A ver, sabiendo que uno de ellos no tiene responsabilidad. Eso es lo que comenta, ¿no? Yo soy más partidario de, en ese caso, dejar sin castigo al que ha cometido la infracción o la conducta disruptiva antes que castigar al que lo ha hecho bien, ¿vale? Claro, aquí hay muchos matices y muchas capas. A veces igual los dos han hecho algo mal, uno ha empezado y el otro lo ha seguido y tal. En la otra versión ha empezado uno, en la otra versión ha empezado el otro. Si es así, si uno ha empezado y el otro ha seguido, pues castigo para los dos, porque ni tú tenías que haber empezado ni tú tenías que haber seguido el rol administrado como sea. Pero si uno dice que es el bueno y otro dice que es el malo, y el otro dice que es el uno dice que es el malo y el otro dice que es el bueno, pues yo ahí simplemente lo que haría sería una advertencia, me pondría muy serio, habría lo que os he dicho de la asertividad, del espacio para que hablen, para que se expresen, para intentar fomentar que sean sinceros, que vean que los castigos y los refuerzos están pactados de antes. Entonces eso va a fomentar que sean sinceros y que hablen y que se expresen. Pero si no llegamos a ninguna conclusión, pues en ese caso, el que ha hecho la conducta disruptiva, yo ahí asumo la derrota, me quito el sombrero, pero ya le pillaré la siguiente, que las conductas pasadas predicen las conductas futuras. Muy bien, buena reflexión esta última. Me la quedo, esta me la quedo, Jaime. Bueno, tenemos otra pregunta de Marco Antonio García, y él nos expone directamente, y la leo para no confundirme. Si tenemos en un equipo cadete una especie de reglamento interno en el que establecemos los diferentes refuerzos y castigos ante una determinada conducta, ¿crees necesario que los padres, madres deban conocerlo para evitar problemas y tener que dar explicaciones? Sí. Al final, ¿qué papel tiene la familia también dentro de este proceso, ¿no? Los padres y la familia te da para otra charla, para tres talleres y medio. Sí, a ver, si se puede hacer una reunión con los padres para explicar cuáles van a ser las conductas, bueno, sobre todo con la mayoría de vosotros que intento que trabajáis con menores de edad, pues mejor. Pero vamos, que luego al final, como el niño le cuenta al padre que le ha contado, que ha visto, qué tal, nos podemos encontrar con mogollón de situaciones. Pero siempre cuanta más transparencia y más comunicación, mejor. Muchos entrenadores, seguro que lo hacéis en la reunión de padres al principio de temporada, y ahí se puede explicar, mira, hemos puesto estas normas, lo hemos hecho todos juntos, aquí tenemos todas firmadas, y es lo que va a haber, que lo sepáis, porque que sepáis que si algún jugador vuestro juega menos minutos, a lo mejor es porque ha incumplido alguna de esas normas. Si tenéis cualquier duda, preguntadme y tal. Sí, yo creo que sí es bueno que lo sepan. Gracias por la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Y esto es de Marcos Pous Casas. ¿Qué podemos hacer cuando los castigos no surten efecto y solo muestran pasotismo y excusas automáticas negando las conductas disruptivas? A ver, es lo que he explicado al principio. Si los castigos no surten efecto es porque no son castigos, ¿vale? Si yo le estoy quitando minutos y sigue comportándose de forma disruptiva, es porque los minutos no le importan a este jugador. Tenemos que seguir buscando qué es lo que le pica, qué es lo que, quitándole qué, acordaos que los castigos son preferiblemente negativos, tenemos que ver
¿qué es lo que le va a acabar moviendo? Que se lo digamos a sus padres, que tenga que recoger el material, que tenga que hacer físico. Jaime, tengo otra pregunta. Sí, dime. Perdona que te moleste, pero sobre nada, esta ninguna idea, molestia. Sí. para que quede claro. ¿Y por qué hay que buscar lo que les gusta para quitárselo y no dárselo? No, dárselo y quitárselo. Es decir, nosotros les damos, en el tema de los minutos, por ejemplo, que a mí es lo que más me funciona. Al final los minutos los estás dando y los estás quitando. Evidentemente, a ver, que no se me entienda mal con el tema de los minutos. Esto no quiere decir que vaya en contra de vuestro trabajo de entrenadores de estos minutos son para estos minutos son para este otro. Pero si hay un más menos 5 minutos en los que podemos meter mano, más menos 2, 3 minutos en los que podemos meter mano, que esos minutos se consigan o con las fichas o con los castigos. ¿Vale? Entonces, tú sí les estás dando lo que les gusta, les estás dando más minutos que le gustan. Y luego lo que haces es quitarles los minutos. Al final es lo mismo, refuerzo si se lo das y castigo si se lo quitas. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que sí, pero sigo leyendo más preguntas. Después de un par de partidos con bajo nivel de esfuerzo, ¿cómo motivamos al grupo para que salgan a tope en el siguiente partido? ¿Tiene que ver esto algo que ver con refuerzos positivos, negativos, premio, castigo? Si no me gusta la palabra castigo. Si es por bajo esfuerzo, a ver, castigo, desde el punto de vista conductual y psicológico, es lo que te he dicho, es una consecuencia que le sigue una conducta que hace que se disminuya su probabilidad en el futuro. Entonces, por no criminalizar el concepto de castigo, tal y como se entiende en psicología. Luego, como se entienda en lo coloquial o la Real Academia de la Lengua, es otra cosa. Pero respecto a la pregunta, si el problema viene de un bajo esfuerzo, pues entonces sí, es una conducta disruptiva y ahí se pueden administrar castigos, ¿vale? O negativos o no reforzar o no obtener el refuerzo esta semana. Si es un problema de rendimiento o de motivación o de nivel o de físico, de lo que sea, pues se tiene que trabajar de otra forma, se tiene que trabajar aumentando la motivación, se tiene que trabajar a través de proponer objetivos para el siguiente partido. Pues los primeros minutos vamos a intentar conseguir de todos los balones divididos el 60% o el 70%, o lo que vosotros estiméis que es alcanzable dentro de sabiendo el equipo con el que nos vamos a enfrentar. A través de pequeños objetivos que se puedan cumplir en el corto plazo, eso va a dar más autoeficacia y más motivación, y eso me va a mantener más enchufado para continuar, para continuar con esa tendencia. ¿Y cómo gestionarías cuando el líder de un equipo dentro de pista no coincide con el líder fuera de ella? Lo ideal es que coincidan, obviamente, pero normalmente tenemos varios líderes. Estamos hablando del liderazgo de tarea, el que es dentro de la pista, el que a través de su juego o sus acciones pues enciende al equipo porque ve que gracias a él pues podemos ir a más, y el de fuera de pista, el líder socioemocional, el que tiene buen rollo con todo el mundo, el que todo el mundo le gusta que esté cerca para contarle sus cosas, para que le ría las gracias y tal. Lo ideal es que coincidan, pero si no coinciden, pues tenemos varios capitanes. Creo que tenéis la posibilidad de poner varios capitanes, pues podemos tener varios líderes. Muy bien, y vamos a acabar con una pregunta de Alfonso López, que quiere lanzar la pregunta, pero a viva voz. Entonces, Alfonso, si quieres, habilita tu micrófono y puedes lanzar la pregunta cuando consideres. Sí, Pablito. El problema es que me resulta un poco complicado expresar la pregunta por escrito. A ver, en caso de un jugador que ya es recurrente la conducta en partidos, pues tiene algún enfrentamiento o quejas con el árbitro o demás, y lo cambias, pero cuando lo cambias sale pues enfurruñado, que no hace caso a nadie, intentas hablar. Claro, ahí no puedes, en el momento en el que lo cambias, no atiende a razones, no hay forma Claro. de hablar con él. Estás en mitad de un partido, tampoco puedes dedicarle claro. Pues a él. ¿Cómo podríamos actuar? Porque es que a mí me resulta bastante difícil. Vale, Alfonso. No, en el partido, una vez le has quitado el enfurruñado, pues ya está. O sea, ahí va a tener que aguantarse su enfurruñamiento y nosotros a lo mejor hemos perdido psicológicamente en ese momento a uno de los jugadores hasta que se reenganche. A ver, se pueden probar cosas típicas de estas efectistas de venga, que tú puedes, ¿qué tal? Depende ahí un poco del conocimiento que tengáis cada uno de vosotros con vuestros jugadores y de las habilidades que tengáis en ese sentido más emocional o más comunicativo.
pero sobre todo la intervención tiene que ser a posteriori y buscar un momento en la semana en el que nos vamos a reunir, este jugador y yo, y le voy a permitir lo que os he dicho antes, la parte de asertividad. Venga, cuéntame, estas conductas que estás teniendo, ¿cuándo te cambio, por ejemplo? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ocurre? Cuando él lo cuente, pues es que siempre soy a mí, es que siempre soy yo, es que tal. Pues, jolín, entiendo, se valida la emoción, entiendo lo cabreado que estás, entiendo que tienes que estar cabreado. Yo también me cabrearía, yo también me cabreo cuando me cambian. Entiendo que los jugadores se cabrean cuando se les cambia porque queréis jugar y al final queréis jugar todos. Pero entiende que no se puede, entiende que no te quito siempre a ti, que a veces quito a otro, a veces cuando tú estás jugando no está jugando otro, contrastar las ideas, como decíamos antes, y luego motivar al cambio. ¿Tú crees que la forma en la que salgas así de los cambios te ayuda a rendir, te ayuda a hacerlo mejor? Al final ellos quieren hacerlo bien, quieren rendir. Se trata de picarles a través de lo que les importa, que es hacerlo bien. Es rendir, es marcar puntos, es hacer buenas jugadas y es jugar más minutos. Y entonces, si tú crees que lo que estás haciendo te está acercando a jugar mejor, si crees que salir enfurruñado, gritando y dando patadas y con mala cara te ayuda luego a funcionar mejor cuando vuelvas a entrar, o te crees que te va a dar esos más minutos, pues sigue así, pero enseguida pues van a entender en frío ya y en la semana que eso no es así. Y entonces pues proporcionar recursos para poder cambiar en eso. Si tenéis la fortuna de tener un psicólogo en el club, pues derivarlo al psicólogo para que pueda trabajar eso. Y si no, pues las cosas que sepáis vosotros o las cosas que les podéis dar a través de estas formaciones y estos talleres que creo que son tan útiles para vosotros. No sé si te contesto, Alfonso, un poco con todo esto. Sí, muchas gracias. Ok, nada, gracias a ti. Bueno, pues nada, como comentábamos en la última pregunta, estamos fuera de tiempo ahí un montón, Jaime. Vale. No sé qué has hecho, pero has generado un debate bastante intenso en torno a la temática, así que nada. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Jaime, por todo tu tiempo y al final dedicarnos un espacio de vuestro tiempo a todos nosotros, a formarnos y a mejorar cada día como entrenadores, que al final es nuestro objetivo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves para todos aquellos que queráis. Y lo dicho, cualquier cosa, cualquier consulta que tengáis, sabéis que podéis contactar con la federación en cualquier momento, en cualquier situación que consideréis.